Su programa En órbita con los testimonios. ¿Alguna vez como adventista has esperado un sentimiento extraordinario como prueba de que has sido escuchado o perdonado? Quiero decirte que no eres el único si eso te ha pasado. La hermana Elena White también lo sintió. Y como ella, muchos de nosotros, comenta ella, busqué definidamente el perdón de mis pecados y me esforcé por entregarme por completo al Señor. Pero con frecuencia sentía gran angustia mental porque no experimentaba el éxtasis espiritual que pensaba sería la evidencia de mi aceptación por parte de Dios. Y no me atrevía a considerarme convertida sin haberla tenido. Cuán necesitada, dice ella, de instrucción estaba acerca de la sencillez de esto. Mientras me encontraba postrada frente al altar con los demás que buscaban al Señor, está hablando de las reuniones milleristas, las únicas palabras que brotaban de mi corazón eran: ayúdame, Jesús, sálvame que perezco. Y mientras me encontraba arrodillada y en oración, repentinamente desapareció mi angustia y sentí el corazón aligerado. Al principio me sobrecogió un sentimiento de alarma y procuré sumergirme nuevamente en la angustia. Me parecía que no tenía derecho a sentir gozo y felicidad, pero que Jesús estaba muy cerca de mí. Nunca olvidaré la admirable seguridad de la tierna compasión por alguien tan indigna de ser tomada en cuenta por Él. Aprendí más del carácter divino de Cristo en ese corto periodo cuando me encontraba postrada con los que oraban que en cualquier tiempo pasado. Quiero compartir con ustedes unas citas que ella menciona acerca de la conversión en su vida espiritual, la conversión que tuvo lugar en su vida. Comenta ella, hablando de las reuniones que tuvieron lugar allí en Portland, Maine, por el señor Miller, dice: la serie de reuniones concluyó poco después, por lo que regresamos a casa. Yo tenía la mente llena con los sermones, las exhortaciones y las oraciones que habíamos escuchado. Ahora parecía que todo había cambiado la naturaleza. Las nubes y la lluvia habían predominado una buena parte del tiempo durante las reuniones y mis sentimientos habían estado en armonía con el tiempo. En cambio, ahora el sol brillaba con gran esplendor e inundaba la tierra con su luz y calor. Los árboles y la hierba eran de un verde intenso y el cielo tenía un azul más profunda. La tierra parecía sonreír bajo la paz de Dios. Así también los rayos del sol de justicia habían penetrado a través de las nubes y las tinieblas de mi mente y disipado la melancolía que había sentido durante tanto tiempo. Tenía la sensación de que todos estaban en paz con Dios y animados por el Espíritu Santo. Todo lo que veía parecía haber experimentado un cambio. Al aproximarnos a nuestro hogar situado en la ciudad de Portland, pasamos junto a hombres que trabajaban en la calle,
Conversaban acerca de temas comunes, pero yo tenía los oídos cerrados a todo lo que no fuera alabanza a Dios, por lo que escuché sus palabras como gratas expresiones de agradecimiento y gozosas hosanas. Volviéndome hacia mi madre, le dije: todos estos hombres están alabando a Dios y ni siquiera han asistido a las reuniones de reavivamiento. No comprendí en ese momento por qué los ojos de mi madre se habían llenado de lágrimas y una tierna sonrisa había iluminado su rostro al escuchar mis sencillas palabras que le hacían recordar una experiencia personal parecida. Queridos amigos, la razón por la que les leo estas cosas y les cuento esto es para que comprendamos que Elena White fue un ser humano igual que tú, igual que yo. Un ser humano a quien Dios utilizó poderosamente para darnos un mensaje, para dar un mensaje a la iglesia adventista. Pero era una persona que atravesó por momentos difíciles en su experiencia religiosa, lo mismo que tú y yo podemos atravesar, y ojalá que de estas palabras cobremos ánimo, porque a veces hay momentos donde desesperamos, hay momentos donde nos sentimos que estamos muy alejados de Dios, y sin embargo, no es Dios el que está alejado de nosotros, sino que nuestras emociones nos juegan malas pasadas. Sigue contando de cómo ella, después de las reuniones de reavivamiento, cuando regresaron a su casa, fueron recibidos en la iglesia metodista condicionalmente. Ella había reflexionado mucho acerca del bautismo y no quería ser bautizada de otra manera que el bautismo por inmersión. Algunas de las hermanas metodistas procuraron en vano convencerle de que la aspersión era el bautismo bíblico, pero el pastor metodista consintió en bautizar por inmersión a los candidatos si ellos con conocimiento preferían ese método, y al mismo tiempo expresó que Dios aceptaría igualmente la aspersión. Finalmente se fijó la fecha y en un día ventoso, allí en la playa, se dirigieron hacia las aguas y allí fue bautizada. Tiene algo muy interesante que vamos a ver que en la vida de la señora Elena de White se presenta mucho en todos sus escritos, aparte de que todas estas experiencias que ella tuvo, que se sobrepuso a ellas por la gracia de Dios, son experiencias que nosotros pasamos. Fíjese, en el mismo día, en la tarde, fui recibida en la iglesia como miembro regular. Junto a mí se encontraba una joven que también era candidata a ser admitida a la iglesia. La paz y la felicidad llenaban mi mente hasta que vi anillos de oro que relucían en los dedos de esta hermana y los grandes aretes que pendían ostentosamente de sus orejas. Luego observé que tenía el sombrero adornado con flores artificiales y costosas cintas dispuestas en lazos y moños. Mi gozo se convirtió en tristeza debido a este despliegue de vanidad en una persona que pretendía ser seguidora del humilde y manso Jesús. Yo esperaba que el pastor reprendiera disimuladamente o aconsejara a esta hermana, pero él no tomó en cuenta sus adornos ostentosos y no la reprochó. Ambas fuimos recibidas como miembros de la iglesia. La mano adornada con joyas fue estrechada por el representante de Cristo y los nombres de ambas fueron inscritos en el libro de la iglesia. Esta circunstancia me causó no poca incertidumbre y tribulación al recordar las palabras del apóstol, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La enseñanza contenida en este pasaje bíblico, al parecer, era abiertamente pasada por alto. Estoy leyendo el tomo 1, la página 24, 25 y 26. 24, 25 y 26. La enseñanza contenida en este pasaje bíblico, al parecer, era abiertamente pasada por alto por personas a quienes yo consideraba cristianas devotas y que tenían más experiencia que yo. Si en realidad era tan pecaminoso como yo suponía imitar la vestimenta extravagante de los humanos, ciertamente estas cristianas lo comprenderían y se conformarían a la norma bíblica. Sin embargo, decidí en mi fuero interno seguir mis convicciones en lo que se refería al deber. No pude dejar de sentir que era contrario al espíritu del Evangelio dedicar el tiempo y los recursos dados por Dios al adorno personal, y que la humildad y el renunciamiento eran más apropiados para las personas cuyos pecados habían costado el sacrificio infinito del Hijo de Dios. Amigos, nuestras experiencias pueden variar, pero creo que todos pasamos por situaciones en las que no vemos el final del túnel. Ojalá que la experiencia que tuvo la hermana Elena, al igual que la de otras muchas personas, nos sirvan de estímulo y ayuda en nuestro peregrinar cristiano. Quisiera enfatizar que Dios no deja a una persona sincera y honesta, como lo era la hermana Elena, que busca de corazón al Señor en tinieblas, cuando la persona busca la luz. El punto 2 es que tampoco limitemos el amor de Dios a nuestro estado emocional. Este último puede variar de acuerdo a las experiencias diversas en la vida de las diferentes personas. Punto 3 que quiero enfatizar es que tal vez no podamos señalar el momento en que nos convertimos, pero eso no significa que no nos hayamos convertido. Y el punto 4 es que podremos ver muchos errores en los exteriores de los llamados cristianos, pero eso no nos debe desanimar. Decidamos, como Elena, en nuestro fuero interno, seguir las convicciones en lo que se refiere al deber. Y qué bueno fuera que los pastores tuvieran el valor para rehusar el bautismo a personas que se adornan tan diametralmente opuestas al tenor del Evangelio. El mundo y el Evangelio, amigos, no se llevan bien. Y a veces, pensando que luego la persona va a cambiar, se procede al bautismo, pero a veces la persona sí cambia. Pero es un mal precedente para la Iglesia. Y muchas veces la persona no cambia, y es todavía peor para la Iglesia. Vamos a seguir considerando los mensajes del tomo 1. Comenzaremos con la página 112. Eran mensajes importantes para aquellos tiempos y creo que lo siguen siendo para este también. Ojalá que alguno de ustedes, si lo tienen, haya empezado a leer Testimonios para la Iglesia. Libro muy importante. Este es el tomo 1, son 9 tomos que poco a poco se irán estudiando, y ojalá que usted tome decisiones basadas en la inspiración, el Espíritu Santo que ha hablado a través de su palabra y que sigue hablando a través de los testimonios para la Iglesia. Vamos a hablar de un tema que se encuentra aquí, la hora en que comienza el sábado. Durante un periodo de 10 años, los adventistas
guardadores del sábado, observaron el sábado de 6 de la tarde a 6 de la tarde, de 6 a 6, después de que el pastor Bates, en su tratado sobre la perpetuidad del sábado, así lo enseñara. ¿Por qué aceptaron sus conclusiones sin mayor investigación? Puede haber sido el respeto por sus años y experiencia, así como por el testimonio de su vida consagrada. Con el paso del tiempo, esta enseñanza fue cuestionada y ya había personas que proponían que se guardara el sábado de puesta a puesta del sol. El pastor John Andrews realizó una concienzuda investigación del tema y escribió un folleto en el cual fue presentado y analizado el 17 de noviembre de 1855. En la conferencia de Battle Creek, en Michigan, la conclusión del pastor Andrews fue aceptada unánimemente como la interpretación correcta. 2 días después, el 19 de noviembre de 1855, la visión fue presentada a la hermana Elena y ella comenta: vi que todavía sigue siendo así. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo, como se nos dice en Levítico 23:32. El ángel dijo: tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leed cuidadosamente, y en ella encontraréis qué significa tarde y cuándo es. La hermana Elena preguntó al ángel cómo era que a esas alturas tuvieran que cambiar la observancia que habían mantenido con respecto a la hora de comenzar el sábado. El ángel le dijo: vosotros comprenderéis, pero no todavía, no todavía. Hay muchas cosas que tenía la iglesia que entender y Dios iba guiando poco a poco. Estas palabras eran una alusión a que algunos pensaban que había que guardarse de 6 de la tarde a 6 de la tarde. El hecho de que le fuera presentado el tema a la hermana Elena 2 días después desvaneció las dudas que existían en algunas mentes y produjo unidad entre los creyentes. Es importante mencionar que esta experiencia ilustra que la función de las visiones consiste más en confirmar las conclusiones basadas en el estudio de la Biblia que en la introducción de nuevas enseñanzas. El hermano White, comentando acerca de la función de las visiones, escribió en la Review and Herald del 25 de febrero de 1868 lo siguiente: la siguiente pregunta surge en forma natural. Si las visiones son dadas para corregir a los errantes, ¿por qué ella no vio antes que el tiempo escogido, a las 6 de la tarde, era un error? Siempre, sigue hablando él, he agradecido que Dios haya corregido el error en el momento que Él juzgó correcto y apropiado, y que no haya tolerado que existiera entre nosotros una triste división en torno a este punto. Pero, querido lector, la obra en este punto estaba en perfecta armonía con la posición correcta acerca de los dones espirituales. Según parece, no es el deseo del Señor enseñar a su pueblo por medio de los dones espirituales en lo referente a temas bíblicos, hasta que sus siervos
no hayan investigado con diligencia la palabra. Cuando se hizo esto respecto al tiempo en que se debe comenzar el reposo sabático, y la mayoría estuvieron establecidos, algunos se hallaron en peligro de estar fuera de armonía con el cuerpo en cuanto a este tema. Entonces llegó el tiempo para que Dios mostrara su bondad al manifestar los dones de su Espíritu, precisamente en el acto de cumplir la obra a ellos encomendada. Creo, amigos adventistas, que a esta altura es importante considerar algunos puntos con respecto a lo tratado en referencia a la hora de comenzar el día de sábado. Creo que es muy importante que nuestras convicciones religiosas estén basadas en la palabra. No aceptemos la verdad cuando no es verdad, solo porque la persona que lo enseña o predica sea buena persona. El pastor Bates era una excelente persona, pero por varios años la iglesia había estado practicando error doctrinal. Debemos escuchar a los predicadores y maestros, pero siempre debemos comparar sus enseñanzas con la Biblia. El título, sea pastor, sea presidente, sea lo que sea, no debe ser la base de nuestra fe. La Biblia es y debe ser la base de nuestra fe. La Iglesia debe establecer su doctrina sobre la Biblia. Las visiones y mensajes no tienen como propósito eliminar el estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras. Ese es el primer paso que se tiene que dar. Las visiones sirven para unificar a la Iglesia y ayudar a comprender qué cosa es verdad. Es lo mismo, a manera de ilustración lo digo, que si un predicador ve que en la Iglesia se enseñan algunos errores, entonces, conforme a la luz que recibió al estudiar la palabra, el Señor, por medio de ese predicador, corrige errores y unifica a las personas en la palabra. ¿Habría problemas con tal labor? ¿Por qué tendríamos entonces problemas con los mensajes dados por Dios para beneficio de la Iglesia? Jesús hizo cuando estaba en la tierra exactamente lo mismo que en la situación del comienzo del sábado. En el libro de Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 13, encontramos precisamente el punto que estoy mencionando. Lucas 24, verso 13. Nos dice: y aquí dos de ellos, dos discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido.
Y entonces Jesús, en vez de revelárseles a él, decirle, yo soy Jesús, sin embargo, el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando llegaron a la aldea lo invitaron a quedarse, y entonces cuando él se sentó a la mesa y partió el pan, reconocieron que era Jesús. La experiencia de los discípulos en el camino de Emaús con Jesús, como vemos, estaban muy tristes y pensaban que Jesús nunca resucitaría. El conocimiento de quién era Jesús no les fue dado hasta que comprendieron mejor las Escrituras, entonces se les reveló. Lo mismo que sucede con el espíritu de profecía. No puede eliminar el estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras. Otro punto que es bueno mencionar es el que la misma Elena menciona con respecto a las visiones. Dice ella, algunos siguieron una conducta poco juiciosa cuando hablaban de su fe a los incrédulos, y si se les exigía una prueba, leían una visión en vez de recurrir a la Biblia para encontrar la prueba requerida. Vi que esta conducta no es consecuente y crea en los incrédulos prejuicios contra la verdad. Las visiones no pueden tener peso para aquellos que nunca las han visto y no conocen su espíritu. Lo dice en el tomo 1, la página 115. Algunos se escudan detrás de este párrafo para no querer mencionar las visiones dadas por Dios ni los mensajes dados por Dios para nada, ni fuera de la iglesia ni dentro de la iglesia. Esa conducta me parece poco juiciosa. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que esperar al momento apropiado para hablar de las visiones, no tenemos por qué callarlas y sí contarlas a quien esté dispuesto a escucharlas. La iglesia debiera saber de las visiones, revelaciones y sueños que Dios dio para la iglesia adventista. No tiene por qué pedir permiso a nadie para contar el gran amor de Dios al querer ayudarnos para que la iglesia marche unificada hacia la perfección, para que entendamos mejor la palabra y amoldemos nuestra vida a la palabra. Me viene a la mente la experiencia de Jesús, de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración, que se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Usaré el evangelio de Mateo, el capítulo 17 y el verso del 1 al 9. Usted creo que lo conoce. Es la experiencia cuando Jesús va al monte con estos 3 discípulos y allí se transfigura. Sus vestidos cambian totalmente, el color es hermoso, blanco, limpio, y aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Después de esa experiencia, cuando ya descienden del monte, Jesús dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. La visión había tenido lugar, pero el momento no era el apropiado para contarla.
Una vez que resucitara, podían y debían contarla. Por eso Mateo, Marcos y Lucas la registran. No creo que es prudente dar estudios bíblicos con los libros de la hermana Elena de White, pero sí creo que no debemos avergonzarnos de contar que creemos en sus escritos y que no solo son fuente de consejo, sino de dirección y autoridad para los adventistas del séptimo día. Es lo mismo que los apóstoles hacían. Creían ellos en la autoridad de las Sagradas Escrituras y el Antiguo Testamento fue complementado con las visiones, revelaciones e instrucción dados por el Señor Jesús, las cuales eran autoritarias también. Lo uno no eliminaba lo otro, más bien se complementaban. Creo que cuando se nos pregunta si creemos que los escritos de Elena de White son autoritarios como la Biblia, podemos decirle al que nos pregunta si es que cree que los escritos de Isaías son autoritarios como lo eran los escritos de Moisés. Isaías escribió muchos años después que Moisés lo hiciera, que él escribiera el Pentateuco. La diferencia es que los escritos de la hermana Elena de White no están incorporados en la Biblia como una unidad, como un libro, pero eso no le resta su autoridad, pues ellos me llevan a la Biblia y me ayudan a amarla más y a entenderla mejor. ¿Debiera guiarse la Iglesia por la Biblia y el espíritu de profecía, por lo que entendemos ser los escritos de Elena White? No hay otra respuesta, amigos, más que un sí rotundo. Lástima que las personas y algunos dirigentes no lo crean así. La Iglesia sufre por sus dudas y lo curioso del caso es que nos ponen a personas, según ellos, muy instruidas para que sí creamos a sus escritos, y los de la hermana Elena nos dicen que son cosas del pasado, o como dijo alguien hablando del libro del Gran Conflicto, es basura del siglo XIX. Permítame compartir con usted una cita del tomo 1 en la página 115. Tomo 1, página 115. Dice así: vi que las visiones no habían sido más frecuentes últimamente porque no han sido apreciadas por la Iglesia. La Iglesia ha perdido casi completamente su espiritualidad y fe, y las reprensiones y amonestaciones han tenido muy poco efecto sobre ella. Muchos de los que profesan tener fe en aquellas no las escuchan. Esto es lo que dijo en 1855. ¿Cree usted que la Iglesia ha mejorado en espiritualidad y fe? Amigos, los predicadores hoy en día no presentan los escritos del espíritu de profecía, sino salvo algunas cositas que les cayeron bien a ellos personalmente. Se me hace una deslealtad a Dios.
porque Él nos dio con tanto trabajo miles de páginas para que conociéramos, guiaran a la iglesia por el lugar correcto, por el camino correcto. Y nos vienen contando fábulas, cuentos, historias que las han aprendido en otros libros, pero no quieren presentar lo que en estos libros se enseñan, porque lamentablemente, si se hiciera una encuesta entre los pastores y los dirigentes de iglesia y les preguntara ¿cuántos de ustedes han leído los libros del Espíritu de Profecía? No les digo en inglés, en español, porque en inglés hay mayor abundancia de escritos. Estoy seguro que el porcentaje de los que los han leído, de los que lo estudian, de los que los utilizan en los sermones, sería muy bajo. Pero eso sí, nos citan a autores y se basan en las enseñanzas de autores que no dudo sean o no sean buenos cristianos. Lo interesante que es una contradicción, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Les da temor, es más, han aconsejado a los ancianos de iglesia de que no los lean, no los presenten en la iglesia. ¿Por qué? Para evitar ser mal entendidos. No tiene por qué ser mal entendidos si los estudian bien. Lo que sí creo es que nos incomoda escuchar sus mensajes y por eso no los quieren dar, porque nos hablan muy directo y no queremos cambiar. Punto. Esa es la gran verdad. No nos gusta que nos digan nada. Cuando nos conviene, nos vamos a la Biblia, porque la Biblia, amigos, no nos habla acerca del café, de la carne, del cine, del internet, de los vestidos, etc. No nos habla. Pero cuando nos conviene, nos vamos a los escritos y mensajes de la hermana Elena para justificar y leer esta palabrita mágica, alguna gema que no nos altera el estilo de vida. Cuando nos da la gana y alguna gemita que no nos altera el estilo de vida, a eso sí, la pluma inspirada. Pero cuando nos dice cosas que nos corta y nos da donde nos duele, ahí no hablemos de eso para no crear confusión. Amigo que me escuchas, amigo adventista, pastor adventista, ¿es eso ser consecuente y razonable? ¿Sabe qué palabra yo le daría a eso? Y se lo digo con todo cariño, se llama hipocresía. Como le dijo Jesús a los escribas y fariseos, dicen y no hacen. Yo recuerdo hace años, se pedía a los miembros de iglesia que expresaran su fe en el espíritu de profecía. Hoy en día se le pasa por alto. Muchos de los miembros no saben ni qué cosa es eso, no están informados, y es algo que está en la Biblia. Además, amigos, observe que no mensajes del Señor es igual a una iglesia falta de espiritualidad y sin fe. Eso es lo que ella nos dice y creo que está en lo correcto.
Muy parecida era la situación en los días del sumo sacerdote Elí y de sus hijos Ofni y Finis, donde la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La iglesia adventista necesita un reavivamiento y una reforma. ¿Pero de qué se va a reformar, amigos, si no se les presenta la verdad, si no se les presenta el espíritu de profecía? ¿Cómo puede haber cambio? Qué importante es que dejemos a un lado la numerología, el deseo de tener más números, el deseo de tener más personas, el deseo de tener más dinero, y verdaderamente nos preocupemos por presentar la verdad tal cual es en Jesús. Amigos, la palabra de Dios y los testimonios de Jesucristo, esas son las herramientas que los pastores debieran utilizar en los púlpitos. Esas son las herramientas que los predicadores laicos de la iglesia debieran estar entrenados y enseñados a presentar estas verdades, pero no lo hacen. Me decía hace poco un hermano, a nosotros nos dijeron que no hablemos del espíritu de profecía. ¿Por qué? ¿Porque haya personas que malusen? Pues entonces, amigos, cerremos el templo, porque hay personas que malusan la Biblia también. Vayámonos a nuestra casa, ¿para qué ir al templo? Dios llama. Si Dios habló por medio de la burra a Balaam, Dios te habla por medio de este burro también y te dice, ¿sabes qué? Sé consecuente con lo que tú dices creer. La palabra y el espíritu de profecía van juntos. Amigos, cualquier predicador utiliza historias, citas, comentarios, hasta visiones de personas para presentar el Evangelio. ¿Voy a tener yo vergüenza de presentar algo que Dios con tanto amor me ha dado y ha dado a la iglesia? Es precisamente por eso que no hay reavivamientos. Es precisamente por eso que no hay reforma, porque se da a la iglesia un evangelio ecuménico, un evangelio social, y no se presentan la verdad tal como es en Jesús. Si usted está en desacuerdo, la verdad es que le digo, vaya a la Biblia y vaya al espíritu de profecía y se dará cuenta, mi amigo, que lo que estoy presentando no es más que la pura verdad. Le duela a quien le duela. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es decir a los hermanos adventistas, sean consecuentes, sean honestos, dejen de jugar a ser lo que en realidad sus predicaciones no enseñan que son y sus hechos no lo demuestran. Empezando por un servidor. Vamos a otro punto que en el tomo 1 trata cómo tratar a los opositores de la verdad. Tratar con los opositores por conducta o creencia es asunto delicado, para lo cual se requiere mucho tacto y sabiduría, mas también firmeza. El Señor nos aconseja en su palabra que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a voluntad de él. Nos dice en 2 Timoteo 2, 25 y 26. En el libro de Judas se nos dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y que seamos, como dice en Apocalipsis 3, 14, seamos como Jesús, fiel y verdaderos. En el año 1854,
la Iglesia Adventista tuvo que enfrentar a los primeros disidentes, los llamados los mensajeros. Nombre así dado porque publicaban un periódico llamado El Mensajero de la Verdad. ¿Qué les motivó a estas personas el tener la actitud disidente? Veamos las razones, que allí se dan, aquí en Testimonios para la Iglesia. Número 1, creían en una enseñanza llamada la Edad Futura, en la que según ellos, las personas durante el milenio tendrían oportunidad de arrepentirse, una segunda oportunidad de salvación, algo que, amigos, la Biblia no lo presenta así. Número 2, la Iglesia no aceptaba tales enseñanzas y los propagadores de tal enseñanza de la edad futura al principio creían que las visiones procedían de Dios, pero al comparar lo que ellos creían con las visiones, las cuales estaban en contra de la así llamada edad futura, decidieron mantener una actitud disidente. Ellos querían que la Reviewing Herald publicara sus creencias, pero al no conseguirlo, comenzó la crítica y el hablar mal de los dirigentes. ¿Cuál fue el consejo dado por el Señor a la Iglesia? Por medio de la hermana Elena. En el tomo 1, páginas 113, 14, 17, 18, 617 y 618, se nos dice: la Iglesia de Dios debiera avanzar directamente como si no existiera esa gente en el mundo. Vi, dice ella, que era necesario hacer esfuerzos definidos para mostrar a los que llevan una vida impía el daño que están haciendo, y si no se reforman, debieran ser separados de los rectos y santos, para que Dios tenga un pueblo limpio y puro en el que se pueda complacer. No deshonréis a Dios, sigue diciendo ella, vinculando o uniendo lo limpio con lo impuro. Y también dicen: vi que el pueblo de Dios debe levantarse y ceñirse la armadura. Cristo viene, y la gran obra del último mensaje de misericordia es demasiado importante como para que la abandonemos para dedicarnos a contestar las falsedades, tergiversaciones y calumnias. La verdad presente debe ser el tema de nuestra meditación. Satanás está metido en todo esto a fin de apartar nuestra mente de la verdad presente y de la venida de Cristo. Ahora, sigue diciendo ella, manifiestan esas personas, the messengers o los mensajeros de la verdad, entusiasmo y simpatía, lo cual engañará a algunos, pero todos los que son sinceros serán iluminados con respecto a la verdadera condición de este grupo y permanecerán con el pueblo de Dios. Amigos, creo que no es malo tener diferencias en cuanto a puntos doctrinales. El estudio detenido con oración y con honestidad, basado en las Sagradas Escrituras, es sano y necesario. El asunto es que muchas veces lo que los disidentes buscan es que si no se hacen las cosas como ellos quieren, comienzan a criticar, buscar culpables y justificar sus antagonismos. Eso no es cristiano y no es la manera de hacer las cosas. Si no desean cambiar de actitud, es mejor separarlos de la Iglesia. Ahora bien, mantenerse en una actitud cerrada, dura e inflexible para con tales personas sin mostrarles el por qué no sancionan lo que ellos defienden a capa y espada,
tampoco se me hace que es una actitud muy cristiana. Si lo que ellos presentan es bíblico y el espíritu de profecía lo apoya, entonces tengamos cuidado y sigamos el consejo de Gamaliel. No sea que estemos luchando contra Dios. Si nuestra preocupación es el cómo la Iglesia lo aceptará, si algunos se pueden ofender por el mensaje dado por tales personas, o si pueden crear una estampida en la Iglesia, es entendible. La preocupación, creo, que la verdad debe estar por encima de las personas, aunque eso signifique menos miembros y por consiguiente menos entradas económicas. Los verdaderos adventistas, amigos, fueron disidentes y lo seguirán siendo dentro del así llamado mundo cristiano. No por eso tenemos que bajar la bandera, debemos mantener la verdad bien en alto. Debemos ser prudentes para saber el momento y el lugar y cómo presentar la verdad. Quizás muchos de los así llamados disidentes no hayan sido muy prudentes en su celo por las verdades que presentan a la Iglesia. Pero amigos, no es menos cierto que también muchos de los amantes de la comodidad y del status quo tampoco son muy sabios al no querer estudiar las verdades presentadas. Tanto unos como otros debemos tener respeto hacia los demás que no ven las cosas como nosotros las vemos. Jesús ha tenido mucha paciencia con las vidas de todos los creyentes. No creo que debemos insultar ni ser groseros con nadie, y menos faltar al respeto de las personas que no están de acuerdo con nosotros. El pecado, amigos, la desobediencia, la falta de sinceridad, la hipocresía, siempre han existido y el Señor se encargará de su Iglesia. Tiempo vendrá cuando la Iglesia será sacudida hasta sus cimientos y el Señor hará la separación de su verdadero pueblo. ¿Qué hacer mientras tanto? Predique lo que usted crea que Dios le inspira a hacerlo. Esté seguro, segura, que no lo hace para llamar la atención por venganza, por lucirse o porque se crea una persona especial y está buscando seguidores. ¿Cuántos de los llamados disidentes salen para formar sus iglesias? Esto no es el camino. Ore, amigo, piense, ¿es esto lo que la Iglesia verdaderamente necesita? Si usted cree que lo es, adelante. No pida permiso. Predique la verdad tal como es en Jesús, en la palabra y el espíritu de profecía. Fíjese bien en los contextos de su texto que utiliza, no de su opinión personal. Lea la palabra y muestre con citas su presentación. No se ofenda si no están de acuerdo con usted. No se haga el mártir. Así como le gusta que le escuchen a usted, escuche también usted a los demás. Si en su iglesia existen disidentes, no por cuestiones de doctrina, sino por cuestiones de la práctica de las doctrinas, no creo que se les debe expulsar ni recluir en el asilo del silencio. Tienen derecho a expresarse siempre y cuando lo hagan con decoro y respeto. Se les debiera escuchar
y debatir sus puntos en el momento apropiado. No creo que correríamos a nuestros cónyuges o hijos por el hecho de que disientan de nuestros conceptos o interpretaciones bíblicas o del espíritu de profecía. ¿Por qué poner etiquetas insultantes a los que no están de acuerdo con nosotros, presentándonos verdades que en su gran mayoría hemos olvidado por conveniencia personal? Si Dios nos soporta con paciencia cuando nos ha dado luz y conocimiento y no obedecemos, ¿por qué no tener paciencia con el que trata de obedecer y enseñar a otros a que obedezcan la luz dada? Queridos amigos, debiéramos sentirnos orgullosos, contentos de que las personas tratan de vivir la verdad. ¿Por qué callarlos? ¿Por qué no cederles el púlpito? Porque se va a molestar el anciano, se va a molestar el pastor porque está diciendo que no coman carne. Pues amigos, si así lo enseña, siga diciéndolo. Aunque le caiga re mal al pastor, no se preocupe, usted enseñe lo que el Señor dice, pero sea respetuoso. No acuse a nadie, no insulte a nadie, no se crea superior a nadie, sea humilde. Una vez que usted presentó la palabra, deje que la palabra corte. Amigos, la Biblia nos da consejos muy apropiados. En Lucas 10, 25 al 28 se nos dice que Jesús ayudaba a las personas a entender lo que leían. Él dice, ¿lees lo que entiendes? Si una persona lee algo o presenta algo y sabe o usted cree que está equivocado, siéntese con la persona, explíquele lo que ha dicho. Y si la iglesia se ha asombrado por lo que dijo, déjele que se asombre, no se preocupe, ya se curarán de espanto. Presente con el hermano las cosas y después preséntenlas juntos a la iglesia. Jesús se defendía con la revelación, las escrituras. En Marcos 7 del 1 al 13, Jesús explica cuando le presentaban la tradición, él presentaba la revelación, él presentaba las escrituras. Jesús, cuando le preguntaban cosas, enseñaba el significado de las escrituras. Y Jesús mostraba la necesidad de guardarse de las falsas enseñanzas que venían encubiertas bajo el manto de la hipocresía. Y cuando se ha hecho todo lo que se podía hacer, el libro de 1 Timoteo dice que si las personas no tienen respuesta, hay que abandonarlos a su suerte. Sencillamente hay que hacer eso. Amigos, hay más puntos para tratar, pero no sé si seguir o no sé si parar, porque me hablan de un punto, el Espíritu de Profecía habla de un punto que creo que es sumamente importante y se lo voy a contar. Al cabo, ya si no está de acuerdo conmigo, va a tener más motivos para no estarlo. Por ejemplo, tenemos el caso de Lee Ovni Finis. Usted sabe cómo vivían esas personas y cómo su padre no era respetuoso hacia Dios y daba mayor preferencia a sus hijos. Fíjese lo que dice el Espíritu de Profecía, que está apoyado por la Biblia. Vi que no están preparados para juzgar o decidir asuntos de la iglesia, a menos que puedan gobernar bien su propia casa. Primero deben poner orden en su casa y luego su juicio e influencia pesarán en la iglesia. Ahora que están escogiendo en los cargos de iglesia, quisiera que prestara atención a eso. Si usted no gobierna bien su casa, si usted tiene sus hijos apartados del Señor,
si usted tiene sus hijos que no están viviendo la palabra, usted no debiera ser anciano de iglesia. Usted no debiera tener ningún cargo en la iglesia. Si usted no sabe dirigir su hogar, ¿usted cree que va a saber dirigir a su iglesia, a la iglesia? No, no se engañe, amigo, no se engañe. Esto está en armonía con lo que la palabra de Dios nos dice. Se lo voy a leer en 1 Timoteo 3. Y usted va a decir, bueno, pues al final, ¿a quién vamos a poner de anciano? ¿A quién vamos a poner de diácono? Pues no ponga a nadie. Simplemente el pastor dirija y los hermanos que viven verdaderamente el Evangelio y que tienen familias que verdaderamente viven el Evangelio, aunque no tengan títulos, aunque no sepan mucho, póngale a ellos. Si son dirigidos por el Señor para guiar su hogar, serán dirigidos por el Señor para guiar la iglesia. Fíjese lo que dice el Señor, Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es buena obra. Pero es necesario que el obispo, o sea, el anciano de iglesia, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no una persona que recién entra a la iglesia, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y sin lazo del diablo. Queridos amigos, ahí les dejo con esta carga bien pesada, amigos, bien pesada. Es muy fácil hablar. Yo aquí estoy en la televisión, todo lo que usted puede lanzar es un zarpazo contra su teléfono o contra su televisión. A mí no me toca. Y quizás sienta usted que este señor Alberto, ¿por qué presenta esas cosas? Bueno, yo presento el espíritu de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. A mí es el primero que me toca. Yo soy el primero que tengo que decir, Señor, permítame que use esta expresión muy coloquial, la regué. Mucho. No soy digno de un lugar en la iglesia. Pero presento estas verdades porque la iglesia adventista, no sé en su totalidad, ¿verdad? No puedo juzgar. Se está autoengañando. Está engañando a los miembros de iglesia, presentando un evangelio que ni es bíblico ni tiene la aprobación de Dios. Ahí le dejo. Usted decida, usted piense, usted analice. Si no estamos de acuerdo, sigamos siendo amigos, pero presénteme usted las cosas opuestas con la palabra y con el espíritu de profecía. Si yo le puedo presentar a usted lo que le digo, como base de lo que le digo, sea usted suficientemente humilde, como lo tengo que ser yo, para decir estoy errado, tengo que cambiar. Que el Señor le ayude a usted, como deseo que me ayude a mí. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre que moras en el cielo, soy consciente, Señor, de que estas cosas no son fáciles de digerir. Quizás muchos ni tan siquiera las conocían. Quizás otro les moleste hasta lo más íntimo de sus almas. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a mí el primero a reformarme, que haya un verdadero reavivamiento en mi vida, así como lo ruego que lo haya en la vida de todos los adventistas del séptimo día. Y ayuda mucho a los pastores en su labor difícil. Ayúdales para tomar la posición de ser dirigentes de los que predican la palabra
y el espíritu de profecía. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su eterno y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el alma redentor y se pase vista